vagando errante, Señor. En el mundo hay muchas vidas. Quien les predique del amor. Casi no hay quien se decida. Toma mi vida, Señor, ve sanando toda herida y que nada a mí me impida darle el mensaje al pecador. Toma mi vida, Señor, ve sanando toda herida y que nada a mí me impida darle el mensaje al pecador. Muy afligida, Señor, por el mundo hay muchas vidas y se refleja el dolor en sus profundas pupilas. Toma mi vida, Señor, ve sanando toda herida y que nada a mí me impida darle mensaje al pecador. Toma mi vida, Señor, ve sanando toda herida y que nada a mí me impida darle el mensaje al pecador. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Como ven, la mies es mucha. ¿Cuántos hemos leído eso en la palabra de Dios? ¿Verdad? Cuando vemos a nuestro alrededor, vemos a muchas personas sufriendo, muchas personas, ¿verdad?, que no conocen de Jesús, que, ¿verdad?, no conocen la palabra de Dios, y vemos que es una realidad, ¿verdad que sí? La mies es mucha. Y nos dice también, pocos son ¿qué? Los obreros. Pero eso vamos a ir, ¿verdad?, un poquito más allá. De eso se trata el mensaje de esta mañana. Y quiero comenzar con una ilustración que leí que fue muy interesante. Dice que un anciano caminando en la playa al atardecer notó a un muchacho recogiendo estrellas del mar y tirándolas en el mar. Cuando alcanzó al muchacho, le preguntó que qué estaba haciendo. Y el muchacho le respondió que si se dejaran hasta el otro día, el sol de la mañana los mataría. Entonces el anciano le dice, pero la playa continúa por millas y hay millones de estrellas. Le contestó el anciano, ¿verdad? ¿Cómo puede tu esfuerzo hacer una diferencia? Y el muchacho lo miró y miró la estrella que estaba en su mano, ¿verdad? Y dijo, para este hace una diferencia. Y lo tiró en el mar. Tremendo, ¿verdad? Entonces, aunque la mies es mucha, nosotros tenemos una obra que hacer, ¿verdad? Y cada alma que conoce y se entrega al Señor es un alma. Y para esa persona hace una diferencia. Amén. Vamos a nuestras Biblias. Vamos a ir a donde encontramos la comisión, Mateo 28, ¿verdad? 18 al 20. Ahí nuestro Señor Jesús nos está hablando de la comisión que Él nos deja. No solamente le deja a esa comisión a los discípulos, sino a nosotros también, ¿verdad? Como pueblo suyo, como seguidores de Jesús. Mateo 28 del 18 al 20. Vamos a leerlo y quiero que noten 5 cosas importantes. ¿Están conmigo?
Ya, ok. Mateo 28, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa, ¿verdad? Esa comisión del Señor nos ha encargado con una obra grande, una obra increíble. Y quiero que noten 5 cosas. Primero nos está diciendo, por tanto, ¿qué? Id, go, ¿verdad? Id. Y después dice, número 2, ¿qué? Dice, haced discípulos. Haced discípulos. Y después dice, bautízalos, ¿verdad? Y después dice, enséñales que guarden todas las cosas. Y después dice, ¿qué? Yo estaré con vosotros. Y es un punto bien importante que yo quiero traerle aquí esta mañana. Porque desde el mismo principio, y después, tú sabes, nosotros sabemos que id, hacer discípulos, bautízalos, enséñales que guarden todas las cosas, y después enséñalos que a ir. Porque ese es un problema grave que estamos teniendo como pueblo de Dios. O sea, nos quedamos y entonces no enseñamos a los que entran a ir y hacer lo mismo. Porque son discípulos, ¿verdad? Entonces ellos van a ser discípulos de las personas que ellos, ¿verdad? Le enseñan la palabra de Dios. Pero un punto bien importante, a mí me gusta mucho cómo Jesús comienza con el versículo 18, porque desde el principio está diciendo, yo soy Dios, yo soy Jesús. Toda potestad se me ha dado a mí. ¿Están entendiendo cuál es esa parte? Esa parte es bien importante, porque no dice, mira, vayan y hagan esto y esto y esto y otro. Primero él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, está diciendo, no temas. Por eso que después al final termina diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a seguir, ¿verdad?, desarrollando un poco más lo que, de qué se trata, ¿verdad?, este mensaje, o cuál es el punto, ¿verdad?, de todo esto. Cuando entendemos esas 5 cosas, que id, hacer discípulos, bautízalos, enséñales que guarden todas las cosas, y entonces enséñales a ir. A menos que nosotros comprendamos claramente cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión que el Señor nos ha dado, no vamos a poder llevarlo a cabo. ¿Están entendiendo? Tenemos que primero comprender eso para entonces llevarlo a cabo. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestra vida? Tenemos que hacernos estas preguntas, ¿verdad? Porque sencillamente no es venir sino a la iglesia y todo eso. Y esto es bello, esto es bien importante que nos congregamos, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos un propósito bien grande. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? ¿Qué papel tengo yo en el evangelismo? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo adelantar la venida de Cristo? ¿A quienes le fue dada la gran y divina comisión de ganar almas mencionadas en Mateo 28, 18 al 20? Y me puse a buscar muchas citas, ¿verdad? El propósito de esta mañana es para animarnos. Tenemos una gran obra que hacer, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y vamos a ver estas citas que son bien interesantes y bien importantes. Servicio Cristiano, página 29, dice: la obra que hicieron los discípulos tenemos que hacerla nosotros también. Todo cristiano debe ser misionero, ¿sí o no? Y cuando yo digo la palabra misionero, y yo estoy segura que, ¿verdad? Lo que el Espíritu Profecía está mencionando aquí acerca de misioneros no es solamente que vayamos a otro lado, ¿verdad? A otro país, porque eso también es bueno y es importante. Pero está hablando de ser misionero, punto. Lo que significa la palabra, de llevar el evangelio, de ganar almas. ¿Están entendiendo? Entonces aquí dice, tenemos que hacerla nosotros también. Todo desprendimiento, aliviar las miserias de la humanidad doliente. Página 30 dice: en la comisión dada a los primeros discípulos se hallan incluidos los creyentes de todas las edades. Todo el que aceptó el evangelio. ¿Cuánto dice algunos? No dice los líderes nada más, ¿verdad? Que no dice eso, no dice el pastor, no dice el director de la obra misionera. Dice todos, todo el que aceptó el evangelio recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo. Y me gusta mucho cómo el pastor de la iglesia de aquí, ¿verdad?, el pastor Lucas, lo explica. Él dice, si tú sabes leer,
tú puedes dar un estudio bíblico. Si tú puedes sentarte con una persona, ¿verdad? Abrir un estudio, leerle el estudio. Obviamente tú lo repasas primero, eso lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Tú lo repasas, tú oras y tú simplemente vas a compartir lo que tú aprendiste de esa lección, tú lo vas a compartir. Todos aquí podemos tener esa habilidad si le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Y también tenemos testimonios grandes de cómo el Señor nos ha sacado de cierta cosa, de cierto vicio, de ese mundo, de situaciones. Tenemos testimonios grandes de que Dios vive, existe y ha hecho milagros en nuestras vidas y viene pronto, ¿verdad que sí? O sea, todo eso, todos podemos hacer eso. Sigue diciendo, el pueblo fiel de Dios estuvo siempre constituido por misioneros activos. Y mira cómo lo pone, ¿el pueblo qué? Fiel. Un pueblo fiel, un cristiano fiel, no puede quedarse sin hacer nada, no puede quedarse ocioso, ¿verdad? Eso es así. Entonces dice, el pueblo fiel de Dios estuvo siempre constituido por misioneros activos que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. La comisión misionera es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar ¿qué? Fervorosamente. Estamos hablando de un esfuerzo agresivo, ¿verdad que sí? O sea, fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a ellos, a la gente con su mensaje. Entonces a veces, ¿verdad? A veces pensamos que pues, nos reunimos aquí, pero que ellos van a venir aquí. Y a veces sucede, y gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? A veces vienen, yo he escuchado historias y testimonios tremendos, que una persona, ¿verdad? Encontró en la verdad del sábado en la Biblia. Tú sabes que el Espíritu Santo lo fue dirigiendo y después entonces buscaron online donde hay una iglesia que guarda el sábado y entonces va a la iglesia y eso sucede, claro que sí. Pero la gran mayoría de las personas que van a venir a la iglesia es porque nosotros, porque los miembros de la iglesia, porque el pueblo de Dios salió a buscarlos. ¿Verdad que sí? Por eso que Jesús predicaba mucho. ¿En dónde? ¿Dónde predicaba en la mayor parte del tiempo? De lo que yo entiendo. ¿En dónde? Exacto. En la calle, ¿verdad? En la calle. ¿Dónde predicaba él? Afuera, la mayor parte del tiempo, ¿verdad que sí? Sí predicaba en el templo, pero vieron muchísimas partes, bueno, por lo que está registrado en la Biblia, que estamos viendo, ¿verdad? Que era afuera, porque afuera es donde están las almas que necesitan, ¿verdad que sí? Están las almas que no conocen lo que nosotros, que gracias a Dios, conocemos en su gran misericordia. Los mensajeros de Dios han recibido la orden. Mira cómo está dicho, no es una opción de que, bueno, pues si tú quieres hacer obra misionera, pues obviamente si tú quieres lo haces, si no, no, ¿verdad? Pero es una orden de nuestro Señor, es un llamado. Dios es un requerimiento. Si tú eres un cristiano, ya por ende, ya por automáticamente, tú eres ya, mira, un discípulo del Señor que va a ir a salvar almas, ¿verdad que sí? Esa es parte de lo que es ser cristiano. Los mensajeros de Dios han recibido la orden de emprender la misma obra que Cristo realizó cuando estuvo en la tierra. Queremos saber cuál es nuestro propósito. Queremos saber qué es lo que se supone que nosotros hagamos como iglesia, como miembro, como cristiano, como seguidor de Cristo. Miren la vida de Jesús. Lo que Él hizo es lo que nosotros se supone que hagamos, ¿verdad? Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Se supone que nosotros reflejemos a Cristo aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Y eso tiene que ver con también hacer la obra, parte de su carácter maravilloso que se supone que nosotros lo reflejemos, y hemos hablado de eso también. Deben entregarse a todos los ramos de actividad a los que Él se consagró. Con fervor y sinceridad deben hablar a los hombres de las riquezas inagotables y del tesoro imperecedero de los cielos. El mandato dado a los discípulos nos es dado, y esto yo dije dónde se encontraba, ¿verdad? En servicio cristiano. El mandato dado a los discípulos nos es dado también a nosotros. Hoy, en otras palabras, lo que estamos leyendo ahí cuando Él dice, por tanto, id y haced discípulos, no solamente fue para ellos, sino para nosotros también, en nuestra comisión también. Hoy día, como entonces, un Salvador
crucificado y resucitado, ha de ser levantado delante de los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. El Señor llama a pastores, maestros y evangelistas. De puerta en puerta han de proclamar sus siervos el mensaje de salvación. ¿Ustedes creen realmente que Cristo viene pronto? Si realmente lo creemos, o sea, yo no dudo que lo creemos, hay que mostrarlo en acciones. Yo estoy hablando a mí misma. Yo me duermo también, hermanos. Yo me duermo también. O sea, esto es algo bien espiritual y esto es algo que nosotros tenemos que consagrarnos y buscarle a Dios todos los días, porque se duerme uno rápido. Estamos hablando en la lección acerca de las cosas materiales, ¿verdad? Hay cosas también, que si televisor, que si el mismo trabajo, situaciones en la casa, financiero. O sea, hay problemas y hay de todo, y hay entretenimiento y todo. Y es fácil caer dormido. Es fácil. Pero nosotros tenemos que despertar, porque si creemos realmente que Cristo viene pronto, hay muchas almas que se van a perder si no conocen de Jesús, ¿sí o no? Ellos necesitan saber lo que está pasando, los eventos de los últimos días, que todas estas profecías que nosotros conocemos, ¿verdad?, que marcan el tiempo. Necesitan conocer a Jesús, necesitan conocer ese mensaje maravilloso de la justificación por la fe, que está ahí gratis para que ellos puedan obtenerla, que Jesús murió en la cruz y no solamente nos limpia de pecado, pero nos da el poder para vencer. Es hermoso. Hay personas que están en una oscuridad, en una depresión, piensan que no hay esperanza. Y tú y yo tenemos la respuesta, tú y yo tenemos la solución, que es Cristo Jesús. Me da tristeza al ver que hay tantas personas que están en oscuridad y nosotros tenemos la solución y todavía. Y esto no es algo de que coro, o esto no es algo solamente de... La mayoría de nuestras iglesias se encuentran o mitad vacía o vacía y no tienen planes de obra misionera y no hay amor. Como que no podemos salir de nuestro mundo y no podemos mirar que hay personas que necesitan de Dios, que se están perdiendo. Sí. Yo tenía que pensar en la gloria de Dios. Yo tenía que pensar en darle gloria a Dios, olvidarme de mí y darle gloria a Dios. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que yo pienso demasiado mucho en mí, Sí. en lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Y entonces al tener ese view de mí, se me olvidan los demás. Y se me olvida el que sufre. Y se me olvida la condición del mundo. Y no solamente vivir una vida de darle gloria a Él, y entonces cambia, la perspectiva cambia. Claro. Y ese es el propósito de tener nuestro encuentro con el Señor diariamente. Que Él ponga en nosotros su amor, que Él ponga en nosotros el deseo de buscar esas almas. Porque si nosotros nos pasamos el tiempo con el Señor, jamás, por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa, jamás vamos a pensar en los demás. Es difícil. Vamos a seguir con lo que, ¿verdad?, con el tema aquí. Y gracias por tu comentario, papi. Sigue diciendo aquí: el Señor llama a pastores, maestros y evangelistas. De puerta en puerta han de proclamar sus siervos el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se han de proclamar las nuevas del perdón de Cristo. El mensaje ha de ser dado, no con expresiones atenuadas. Esta palabra no la pude conseguir, no sé si ustedes saben la definición. Yo más o menos tengo una idea. Oscar, que tú eres como un diccionario, y papi también, que es como Google. Les pregunto a ustedes. Atenuadas quiere decir como... Ok. Dice aquí, no con expresiones atenuadas. Ok, como mellow, como tranquilo, maybe un poquito más de tranquilo. Ok.
escuchen esto, el mensaje ha de ser dado no con expresiones atenuadas y sin vida, tremendo, sino en términos claros, decididos, conmovedores. ¿Ok? Y esto va a suceder, el mensaje va a ser llevado así automáticamente cuando tú realmente crees en él. ¿Verdad que sí? Cuando estés viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, automáticamente, es como, yo me acuerdo cuando yo leo esta cita a la mujer del pozo. Yo digo la mujer del pozo, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Que cuando ella se encuentra con, la mujer samaritana también lo he escuchado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ok? La mujer samaritana, la mujer del pozo, cuando ella se encuentra con Jesús, y ya sabemos todo lo que pasa ahí, ¿qué sucede después de eso? Ella se lo va a contar y ustedes se creen que ella mira, yo encontré a un hombre que es el Mesías. Y no, ella ¿qué? Ella fue, ¿verdad? Con esa emoción y eso es lo que está hablando, porque tienes una experiencia con Dios. Cuando tú tienes una experiencia con el Señor, primeramente no te puedes quedar sentada o sentado, y cuando sales, como es un testimonio, ¿verdad que sí? Sale con poder, ¿verdad que sí? Sale vivo, no así como, ¿verdad? Atenuada, si se puede decir de esa forma. Dice, centenares están aguardando la amonestación para poder escapar a la condenación. Nosotros tenemos que creer que hay personas, y es así, hay personas que están esperando que alguien vaya a donde ellos para darle palabras de esperanza. Y nosotros tenemos eso. Dice, el mundo necesita ver en los cristianos una evidencia del poder del cristianismo. ¿Sí o no? Están esperando. Bueno, ustedes creen en un Dios poderoso, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que esto y otro. Que ellos quieren verlo. Y nosotros podemos mostrarle eso. ¿Verdad que sí? Página 31 dice, cuando Jesús ascendió al cielo, y estamos hablando de este mismo momento de Mateo 28, ¿verdad? Porque él dice esto y después entonces asciende al cielo. Dice, cuando Jesús ascendió al cielo, encomendó su obra en la tierra a los que habían recibido la luz del evangelio. O sea que eso está hablando también de nosotros. Habían de hacer progresar su obra hasta su terminación. ¿Y cuándo se termina la obra? Exacto. O sea que esto no se acaba, no, bueno, trabajé fuerte este mes, ya para el mes que viene pues ya no tengo más nada que hacer. O se llenó esta iglesia, pues entonces ya terminé, me puedo retirar. No. Hasta que Cristo venga, como dijo la hermana aquí, gracias. Dice, no ha provisto ningún otro medio para la proclamación de su verdad. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. He aquí yo estoy con vosotros, no estamos solos, todos los días hasta el fin del mundo. Esta solemne comisión nos alcanza en este tiempo. Dios deja con su iglesia la responsabilidad de recibirla. ¿O qué? Él deja en nuestras manos, ¿qué? El de recibir esta comisión, ¿o qué? O rechazarla. ¿Verdad? Maranata 121 nos dice, los miembros de la iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de aquel que anduvo haciendo bienes. Con corazones llenos de simpatía y compasión, han de ministrar a los que necesitan ayuda y comunicar a los pecadores el conocimiento del amor del Señor, de nuestro Salvador. Semejante trabajo requiere ¿qué? Empeñoso esfuerzo. Estamos viendo que esto es fácil, va a ser fácil. La obra de llevar este mensaje a las almas y todo lo que tiene que ver, ¿es fácil? No es fácil, es difícil. Cuando nosotros estuvimos, y ustedes que saben, ¿verdad? Que han salido a tocar puertas y han salido a hacer, dar estudios bíblicos, ¿cuántas puertas uno toca hasta que después una persona finalmente dice sí? Yo me acuerdo que cuando nosotros estuvimos en el entrenamiento de AFCO, de Amazing Facts en California, eso fue una cosa que se me abrieron los ojos. Ustedes saben que yo lo dije desde el mismo principio que a mí no me gustaba hacer eso.
¿verdad? Eso de ir a la casa de una persona a tocar la puerta, yo sentía que yo me iba a morir. Yo decía a mi esposo, hasta joraba a mi esposo y decía, dale, vamos a hacer esto, que si no lo hago ahora mismo me voy para casa, porque yo tenía un terror. No es que yo no quería, porque yo predicaba, cantaba, tú sabes, la obra misionera era algo que yo siempre estaba involucrada, bueno, desde un tiempo, ¿verdad? Que sentí el llamado, siempre estuve involucrada y siempre pensé que era importante, hasta joven, ¿verdad? Yo hacía programas en la iglesia y decía que cómo esta era la misión de nosotros, y cuando me puse a estudiar más y aprender más, pues más aún. Pero esa era la cosita que yo decía, ay no, yo no puedo hacer eso. Y cuando noté que esta es parte de la obra del Señor y que hay personas literalmente que están esperando que tú le toques la puerta. La señora que nosotros dimos, que gracias al Señor ella fue bautizada, y lo supimos después, que viste que eso no sucede ahí mismo, bautízate, o sea, no, a veces coge tiempo. Y nosotros vinimos para acá y supimos que se fue bautizada. Me acuerdo que ella estuvo esperando que alguien viniera, porque ella trató de llamar el número de Amazing Facts, y cada vez que le daba el último número, algo le pasaba la llamada que nunca llegaba. Y entonces, en esa misma semana, al otro día, llegan dos muchachos con ella ora y dice, sí, ella ora, mi esposa me está acordando, ella ora y le pide al Señor que le traiga a alguien que le enseñe de la Biblia porque ella quiere aprender. Al próximo día vienen dos muchachos con las camisitas que ustedes me han visto ponérmela, la camisita azul esa que dice Amazing Facts, ¿verdad? En amarillo, tocando la puerta. Cuando ella abre esa puerta, porque ella veía Doug Batchelor y todo eso, ¿verdad? Siempre, y ella conocía de ese ministerio, ese es el ministerio que estaba llamando. Cuando ella abre la puerta y ve a esos dos muchachos y ya ve el logo de Amazing Facts, esa mujer empieza a llorar. Y decíame, Señor, gracias, Dios mío, yo he estado tratando de comunicar, pero llorando, y los muchachos la abrazan y todo, y fue una oración contestada. Hay personas que literalmente están esperando que alguien vaya allá y le enseñe. Nosotros podríamos hacer una contestación a una oración así. Qué bonito, ¿verdad que sí? No tengamos miedo. El Señor dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. Esta obra es mía. Yo te la he entregado, yo estoy contigo. Te voy a dar el poder, te voy a dar el conocimiento, te voy a dar las palabras, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Porque mira, gente, si Dios es Dios, y Dios no necesita nada, ¿verdad? Dios no necesita nada, Dios es Dios. Pero cada vez que yo leo, yo estoy viendo que Dios necesita un pueblo. Si hay algo que Dios necesita, es un pueblo que lo represente, que haga la obra, represente su carácter, que muestre el amor que Jesús mostró aquí en la tierra, que lleve este mensaje, ¿verdad que sí? Amén. Y nosotros podemos ser parte de ese pueblo. Dice, semejante trabajo requiere empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se dedican a él con sinceridad de propósito verán almas ganadas para el Salvador. Amén. Todos aquí tenemos un propósito grande. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. A toda la iglesia incumbe el deber de dar una invitación. Todo el que la ha oído ha de hacer repercutir este mensaje por valles y montes. Ven. Cientos y miles que han oído el mensaje de salvación están tristemente, están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. Y como le dije, esta condición triste es la condición de muchas de nuestras iglesias. Nosotros hemos ido, y ustedes que viajan también saben, nosotros hemos ido a diferentes iglesias en México, en Puerto Rico, estuvimos en muchísimas iglesias, en California, en la misma iglesia, y no es porque quiera mencionar, pero yo pensé, wow, la iglesia de Doug Batchelor. La iglesia del pastor Doug Batchelor va a estar explotada, como uno dice, ¿verdad? Como los puertorriqueños dicen, no va a caber ni un alma más. Tú mira, y no hay mucha gente, pocas las personas que están allí. El problema que estamos teniendo del evangelismo, no estamos entendiendo cuál es el propósito de la iglesia. Tan ociosos, dice, en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio. A los tales Cristo le dice, ¿por qué muchos más no responden al llamado? Yo sé que hemos hablado mucho acerca del evangelismo, pero este es el propósito de la iglesia. Y yo sé que aquí hay algunas personas, ¿verdad?, que tienen en su corazón y han venido a mí y me han dicho, mira, yo quiero hacer algo. Vamos a hacer algo, hermano, ¿verdad?
Hay muchas personas que se están perdiendo. Este año vamos a comenzar y vamos a hacer algo por esas almas. Amén. Aunque seamos poquitos, vamos a hacer la obra del Señor. Y Dios la va a bendecir. Y Dios la va a bendecir porque esta es su obra. Amén. Dice, ¿por qué muchos más no responden al llamado? Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. A veces personas piensan así, ¿verdad que sí? Se piensa, bueno, pero yo no sé predicar y yo no me voy a parar ahí arriba. Eso no es la obra que se está hablando aquí. Esa no es la obra que se está hablando aquí. Se está hablando sencillamente, como hablamos, de dar un estudio bíblico. Esa es la obra. Y todos podemos hacer eso si nos ponemos la mano del Señor. Ojalá entiendan que hay una obra que debe hacerse fuera del púlpito. Cuando yo estuve estudiando acerca de esto, que he llevado bastante tiempo, o sea que nosotros estudiamos acerca de evangelismo y todo eso, hemos dado cuenta que el trabajo más importante no es el que yo estoy haciendo ahora mismo, aunque este es importante porque este es predicar la palabra de Dios, no estoy diciendo que es importante. Pero el trabajo más fuerte, el trabajo más importante es el de salir, ir, y estar ahí con la persona en los estudios bíblicos. Ajá. Sí, aparte de que es el... Ajá. Claro que sí. Y si ojalá entiendan que hay una obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Largo tiempo. Es que hay que ver las palabras, ¿verdad? Que el Espíritu Santo usa cuando usa a las personas para escribir la Biblia, y esto es escrito del Espíritu de Profecía. Nosotros tenemos que ver las palabras que usa y concentrarnos en ellas. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera. De suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica que acabamos de leer en Mateo, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Amén. Entonces Dios está esperando que su pueblo que trabaje, que salga. Él no quiere que la gente se pierda, ¿verdad? Él quiere salvar lo más que él pueda. Y él ha escogido el instrumento de la iglesia para hacer esa obra. Termina diciendo esta cita que, y será, ¿verdad? Cuando dice Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. O sea, una obra se tiene que hacer antes de que Cristo venga. ¿Están entendiendo? Esa obra se tiene que hacer. Y yo he escuchado muchas veces cuando dicen, bueno, esto se va a hacer, sí, aunque nosotros no lo hagamos, la obra se va a hacer. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ok? Porque dice, ¿verdad? Dios es Dios y Dios, o sea, la obra se va a hacer sin o con nosotros. Yo lo veo de esta forma. Dios va a hacer la obra sin mí, ¿verdad? Él la puede hacer sin mí, pero que va a haber un pueblo que la va a hacer, va a haber un pueblo. Ahora nosotros tenemos que decidir si vamos a ser parte de ese pueblo. El instrumento que Dios ha escogido es a personas a que lleven el mensaje. ¿Están entendiendo? Dios va a tener un pueblo, o tiene un pueblo en la tierra, y va a tener un pueblo, seguirá teniendo un pueblo fiel que va a llevar el mensaje. Y esa es la forma que Dios quiere hacerlo. Y a veces yo he escuchado, yo creo que ustedes también lo han escuchado, y puede ser que lo hemos dicho, ¿verdad? Inconscientemente de realmente lo que estamos diciendo, pero a veces decimos, bueno, ustedes ven estas sillas vacías. ¿Cuántas ustedes han escuchado eso? Yo escuché una vez mi papá decir esto y yo me quedé con eso en la mente. Ustedes ven estas sillas vacías, ustedes piensan que está vacía, pero ¿quién están sentados ahí? Los ángeles. ¿Ustedes han escuchado eso? Diferentes versiones, ¿verdad? Pero con la misma idea. Hermano, estas sillas no están ahí para los ángeles, aunque qué bueno, ¿verdad? Si los ángeles están con nosotros, qué bonito. Pero estas sillas son para las almas. ¿Están entendiendo? Y a veces nosotros podemos comentar de esa forma, y lo que hacemos es que nos sentimos satisfechos con 10,
8, ¿verdad? 6 personas. Y ya pensamos que pues, y seguimos así. Pues mira, yo le voy a decir la verdad, yo no estoy satisfecha. Y yo sé que aquí se va a hacer algo grande. Amén. Y hasta que estas sillas no se llenen, yo no voy a estar, y es más, aunque estén llenas, tampoco yo voy a decir, vamos a abrir acá y vamos a abrir acá. Y cuando se llenen esos lados, y vamos a seguir. ¿Están entendiendo? Nosotros no podemos, un verdadero cristiano no puede sentirse satisfecho hasta que Cristo venga. Hay que seguir. La mies es mucha. Y también he escuchado, y el hermano aquí lo usó en la cita, pero le voy a decir en qué forma él lo he escuchado también. A veces he escuchado también la cita donde dice, yo creo que se encuentra en Mateo 18:20, donde dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Se acuerda que usted lo usó, verdad? Y está bien, porque somos pocos y todo eso, y está bien y todo. Pero a veces lo usamos en el contexto, con la idea de que, con eso, de lo que estoy hablando, nos sentimos satisfechos con 2 o 3. Pues Dios está aquí, aunque seamos 2 o 3, y sigue el otro sábado, 2 o 3, y pasan 2 años, y siguen los 2, como uno dice, los 2 y 3 gatos, y sigue pasando los años, y la iglesia no crece. No podemos sentirnos cómodos, tranquilos, porque hay una gran obra que hacer. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Está bien claro el mensaje de esta mañana. Es que hay que despertar, hermanos. Hay muchas personas que necesitan escuchar de Jesús. El propósito de la iglesia es que crezca. Amén. La promesa es que la iglesia cuyos miembros se esfuercen activamente y en forma personal por hacer bien a otros y por salvar a las almas será saludable y próspera. Entonces, es hora de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Heme aquí, envíame a mí. Olla de testimonio, tomo 3, dice, vivimos en una época especial de la historia de este mundo. Una gran obra debe ser hecha en muy poco tiempo. Otra palabra, no tenemos mucho tiempo que perder. No tenemos. Y cada creyente debe contribuir personalmente a sostenerla. Dios está pidiendo hombres. Mira quién está pidiendo. Dios está pidiendo hombres dispuestos a consagrarse a la obra de salvar almas. Cuando comencemos a comprender el sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo condenado a perecer, lucharemos poderosamente para rescatar almas. Cuando, ¿verdad?, miramos a Jesús y su sacrificio, todo lo que Él pasó, nosotros vamos entonces a esforzarnos para hacer la misma obra que Él hizo. Ojalá que todas las iglesias pudieran ver y comprender el sacrificio infinito de Cristo. En esa obra, junto a las almas que perecen, tendréis la compañía de los ángeles. Mira qué interesante. Miriadas y miriadas de ángeles están listos para colaborar con los miembros de nuestras iglesias para comunicar la luz que Dios impartió generosamente para preparar un pueblo para la venida de Jesús. Yo lo encuentro bien interesante porque aparte de que Jesús dice, yo estaré con vosotros, ¿verdad? Estamos viendo que hay ángeles que literalmente están con nosotros. Que cuando nosotros caminamos así, tocamos una puerta, cuando estamos sentados y estamos dando un estudio bíblico, ahí hay ángeles que están con nosotros, ayudándonos. Ruegue con fervor al Señor cada familia, que Él le dé fuerza para cumplir su obra. Amén. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Dice, y al ver las multitudes, ¿de quién está hablando aquí? Mateo 9, 36, Jesús. Y al ver las multitudes, o sea, que el primero que hizo, miró, y dice, tuvo compasión de ellas. De ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahorita, de que tendríamos que entonces dejar de mirarme, o sea, yo tengo que dejar de mirarme a mí
y mirar el mundo, mirar las necesidades. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él vio la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, la forma que van a llegar obreros es nosotros. O sea, esos obreros están allá afuera, porque eso es lo que son, ¿verdad que sí? Cuando tú le das estudios bíblicos a las almas, esa persona entonces se entrega al Señor, es bautizada y se convierte, ¿qué? En un obrero. Sí. Durante 20 años en España. Entonces, yo creé un grupo pequeño en mi casa porque la iglesia que yo iba me quedaba lejos. Entonces, empecé a hacer un grupo pequeño en casa y yo soy enfermera, yo me dice enfermera. Entonces empezamos a dar charlas de diferentes cosas. Me daban charlas de salud, charlas de nutrición, charlas de temas de la mujer, de la menopausia. Hacíamos talleres también en la iglesia. Bueno, cuando hubo un grupito ya grandito, aclamamos una iglesia. Y entonces después la iglesia también estaba vacía. Durante los primeros 5 años no había nadie, no crecía. Entonces empezamos a hacer el plan para dejar de fumar en 5 días, en talleres de cocina, charlas de los 8 elementos de la salud, acerca de diabetes, muchas charlas, y ahí fuimos empezando a contactar con las personas, porque muchas veces cuando tú le contactas a una persona, no me va a quedar en nuestra iglesia, dice, pero si tú le invitas a una charla de salud, a aprender una receta de cocina rica, que después va a haber un picoteo, o va a aprender algo, es como más fácil. Claro. Y ahora mismo la iglesia está llena, que nos cambia así. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y si quiere yo me brindo para apoyar esa iglesia. Porque en esas cosas que yo... Exacto, qué bonito. Y eso es exactamente, tú sabes, nosotros sabemos que ese mensaje de la reforma pro salud, ¿verdad? De la salud, es una herramienta que a veces es la que es para entonces poder, ¿verdad? Entrar con lo espiritual y con la otra parte que sería, ¿verdad? Los estudios bíblicos y todo eso, aunque eso también tiene que ver con lo espiritual, lo que estoy diciendo es la parte del estudio de la Biblia. Y nosotros tenemos que usar precisamente eso, diferentes tácticas. Hay personas que han entrado por las profecías, hay personas que no, hay personas que les asusta eso y entran porque tú le dices, quisiera aprender acerca de Jesús, y vienen a través de eso. Pues yo he comunicado con personas así y muchísimas van a entrar por la salud. Nosotros tenemos que usar los diferentes departamentos que tenemos, los diferentes ministerios, talentos que tengamos. Vamos a ir a un concierto, no sé, cantamos afuera y la persona se acerca, uno dice, mira, aquí sí, tú sabes, y por ahí. Todo eso tenemos que usarlo, pero la cosa es trabajar. La gente no va a querer. Una cosita va al médico porque es gratis, pero aquí es caro. Entonces es importante que la gente tenga una medida preventiva de salud, de cómo mantener su salud o cómo mejorarla. Y yo pienso que puede tener bastante éxito eso. Claro que sí. Y aquí esto, gracias al Señor, la esposa del pastor tiene un ministerio. Esto es un Genesis Center. Este centro lo tienen para eso mismo, para la obra de la salud, exacto. Eso es bien bonito y queremos también hacer lo mismo, pero en español. Y mi hermana ahora mismo está en Alabama, ustedes ¿verdad? Que conocen que ya está allá, ya se está preparando para eso mismo, está aprendiendo muchísimas cosas, cómo sanar, ¿verdad? Con la hidroterapia, y bueno, todas esas cosas que, ¿verdad? Yo estoy segura que usted sabe lo que, y muchos aquí, ¿verdad? Saben esto, han escuchado acerca de eso. Entonces, eso es parte de lo que queremos hacer, porque sabemos que eso va a ser, especialmente para estos días y por ir para abajo, ese mensaje de la salud va a abrir muchas puertas. Yeah. Y, ok, entonces seguimos aquí, dice, Cristo vio la enfermedad. Cuando él está hablando de esta parte, en Mateo 9, 36 al 38, dice, Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de la humanidad de todo el mundo. En los encumbrados y los humildes, los más
honrados y los más degradados. Veía almas que anhelaban las mismas bendiciones que él había venido a traer. Almas que necesitaban solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser sus súbditos de su reino. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy existe la misma necesidad, ¿sí o no? Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó para los dolientes y pecaminosos. Y en este año, esta iglesia, no solamente tú sabes, este grupito aquí, este ministerio, sino la iglesia grande allá, ellos van a hacer unos esfuerzos grandes para hacer. Yo le doy gracias al Señor que Dios me la ha puesto en el corazón del pastor de hacer algo, aunque yo sé que él siempre, ¿verdad? Para evangelizar, él siempre está, eso está en su corazón. Pero vamos a orar mucho por este grupito y también por la iglesia allá, porque hay planes grandes. Se van a reunir los líderes de la iglesia para hacer una obra grande este año para evangelizar. O sea que el enfoque va a ser ganar almas para Cristo. Amén. Hablamos de que no estamos solos. Hablamos de diferentes cosas, ¿verdad? Dice aquí, esta cita me encanta, aparece en la página 498, dice: el mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña, como por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra que su poder. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces estamos viendo qué es lo que nosotros vivimos, qué es lo que nosotros mostramos. Si mostramos el amor de Jesús, eso es lo que va a ser un gran cambio. Y quiero terminar con otra ilustración bien interesante. Una señora llamada Eva Hart se acuerda de la noche de abril 15 de 1912. ¿Ustedes saben lo que sucedió en esa noche? Sí. Ajá. Yep. En el cual el barco Titanic se precipitó 12,000 pies al suelo del Atlántico. Unas 2 horas y 40 minutos después de que un témpano de hielo hizo una hendidura de 300 pies, rasgando el costado, ¿verdad? El frente, pero el costado de ese gran barco. Y ella dice: vi todo el horror mientras se hundía. Y escuché, aún más terrible, los gritos de las personas que se ahogaban. A pesar de que se lanzaron 20 botes de emergencia y balsas, demasiado pocos, ¿verdad? Demasiado pocos, eso es lo que tenían ellos. Y desafortunadamente también estaban parcialmente llenos. Algunos estaban explotados, pero muchos de ellos estaban parcialmente llenos. La mayoría de los pasajeros terminaron luchando en los mares helados, mientras los que estaban en los botes esperaban a una distancia segura. El bote de emergencia número 14 regresó a la escena una vez que el Titanic desapareció de la vista a las 2:20 de la mañana. Solo persiguió gritos en la oscuridad, buscando y salvando a unos pocos. Increíblemente, ningún otro barco se unió a él. Fue el único barco que regresó. Algunos ya estaban sobrecargados, pero la mayoría parcialmente llenos, remaban sin rumbo, escuchando los gritos de los perdidos. Todos temían que la masa de gente ahogándose en el agua se aferraran a sus botes y los hundiera de la desesperación que tenían. Nuestro Señor Jesús dijo que vine a buscar y salvar a los perdidos. Y Él nos comisionó a hacer lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Podremos nosotros quedarnos en el barco o en el botecito mientras escuchemos los gritos de las almas que se están perdiendo? ¿O vamos a hacer como ese bote de emergencia número 14 y vamos a regresar? Porque de ella salimos, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros, aunque hayas nacido en el mensaje, porque yo prácticamente desde los 5 años, pero tuve que encontrar a Jesús, ¿verdad? Yo personalmente tenía que tener un encuentro con mi Señor, porque yo también me hundía en el pecado y en el mundo, me atraían las cosas. Yo salí de allí, me estaba ahogando. Y gracias a Dios, ¿verdad? Estaba
estaba en el bote ahí, conociendo la verdad y salva, ¿verdad? En las manos del Señor, conociendo estas cosas. Y ahora me toca a mí, ¿qué? Volver. Pero hermanos, tristemente, si miramos a nuestras iglesias, la mayoría estamos viendo que no sé qué pasa, que nos ponemos, ¿verdad? Earplugs en los oídos y no hacemos caso a los gritos de las personas que se están perdiendo. Algo hay que hacer, ¿verdad que sí? No podemos taparnos los ojos y taparnos los oídos. Hay que hacer como Jesús hizo. Dice aquí, ¿verdad? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, sin esperanza. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso que el Señor, antes de ascender, ¿qué fue lo que le dijo? Yo estoy con vosotros hasta el fin del, ¿verdad? Todos los días. Pero le dijo que id. Id. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Yo espero que haya sido de bendición. Tenemos una obra grande que hacer, pero el Señor está con nosotros. ¿Cuántos decimos, heme aquí, envíame a mí? Amén, amén. Vamos a terminar con un canto y se titula así mismo, yo creo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a estar en pie para terminar con esta alabanza y después entonces oramos al final.